Muy bien, buenos días. Estamos en semana 12 en el Laboratorio de Mecánica de Fluidos y esta semana vamos a empezar a hablar sobre pérdidas de energía. Pero vamos a hacer una pequeña introducción con respecto al número de Reynolds y vamos a desarrollar una actividad que va a concluir con que ustedes me hagan un pequeño informe sobre una experiencia que presencialmente desarrollamos a través de un aparato que se llama el aparato de Reynolds, desarrollado por Osborne Reynolds. Pero antes vamos a empezar a hablar sobre pérdidas de energía. Apenas una pequeña pincelada. La próxima semana vamos a continuar. La próxima semana lo que corresponde es aplicar examen. La próxima semana vamos a tener lección, o sea, vamos a reunirnos igual a las 9:30, pero les voy a asignar un examen. Les voy a asignar un examen, van a tener suficiente tiempo, el examen se hace de forma sincrónica sobre los últimos temas que hemos venido desarrollando. Sobre el tanque hidroneumático, sobre medición de flujo parte A, medición de flujo parte B, toda esa, el segundo tercio del curso. Porque la próxima semana y las siguientes, ¿qué? Serían las siguientes 3 semanas, vamos a estar hablando sobre pérdidas de carga. Sabemos desde los cursos de física, los cursos introductorios de física, cuando estamos en física 3 y tal vez desde el colegio, no sé, nos hablaban de pérdidas de energía o nos hablaban sobre los rangos de flujo. Nos hablaban de algo que se llamaba flujo laminar y algo que le llamábamos flujo turbulento. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Eso ya lo sabíamos desde física 3. Pueden decirme que sí. Sí, profe. Muy bien, excelente. Y eso es muy importante porque dependiendo si estamos en flujo turbulento o flujo laminar, o a veces cuando no es ni flujo turbulento ni flujo laminar, que se llama flujo crítico, es muy importante porque de esa forma podríamos predecir y cuantificar las pérdidas de carga cuando un fluido fluye dentro de la tubería. Cuando un fluido fluye dentro de la tubería, necesariamente debe existir un gradiente de presión. Escuchen bien. Cuando un fluido fluye, debe existir un gradiente de presión, o sea, que existe un gradiente en la carga piezométrica. Acuérdense de esa palabrilla que vimos sobre carga piezométrica. Y debe haber un gradiente de presión en la dirección del movimiento, necesariamente por dos razones. Si el fluido fluye, pensemos en la segunda ley de Newton, es que debe existir una diferencia de presiones antes y después, o al inicio y al final, o aguas abajo y aguas arriba, dependiendo cómo le decimos a esa expresión, esa última expresión que utilizo, le decimos cuando el fluido se mueve. En inglés le decimos downstream y upstream. O sea, upstream es aguas arriba, o sea, en el punto inicial, donde tenemos la presión más alta. Y downstream es el punto final, o sea, donde la carga piezométrica más baja. Entonces, en la dirección en la que se va generando el gradiente de presión, debe existir una fuerza neta, debe existir un gradiente de presión que genere una fuerza neta en la dirección del movimiento, porque si no, entonces el fluido no se movería. Otra vez, si en una tubería, yo digo que en el inicio de la tubería, digamos que a mi izquierda, o a su izquierda, muchachos, la presión es la misma que un metro después, si la presión es la misma, pues el fluido no se puede mover. No puede moverse, no puede existir un caudal diferente de cero. El caudal debe ser cero, porque el fluido no sabría si se mueve para la izquierda o si se mueve para la derecha. Pero si upstream, aguas arriba, o sea, al inicio, donde tenemos la presión más alta, vamos a tener un gradiente de presión para que un metro después la presión caiga, pues entonces debió haberse generado una fuerza neta en la dirección del movimiento que le hiciera al fluido, a ese continuo, experimentar una fuerza que le hiciera
cambiar su cantidad de momentum lineal. O sea, eso que acabo de decir, muchachos, es la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a masa por la aceleración. O, como lo decía Newton, la sumatoria de fuerzas, porque recuerden que sumatoria de fuerzas igual a m dv de t. Y entonces eso es simplemente que si existe un cambio en la cantidad de momentum es porque debió haber existido una fuerza que se aplicó sobre el sistema para hacerlo cambiar de su estado original. Entonces, la primera razón por la cual si un fluido fluye en una tubería es porque existe un gradiente de presión que genera una fuerza neta en la dirección del movimiento. Esa es la primera razón. Pero la segunda razón, que no lo reconoce lo primero que acabo de decir, ese primer enunciado que acabo de mencionar, es que entre el punto 1 y el punto 2 en la dirección del movimiento existe elementos no conservativos. O sea, existe cargas no conservativas. O sea, existe algo que le quita energía a mi sistema. Y esas cargas no conservativas es lo que le decimos pérdida de energía. Claramente, muchachos, la primera ley de la termodinámica debe aplicarse. O sea, todo tiene que estar cuantificado. O sea, la energía que tengo, el punto 1, menos todas las pérdidas de carga que tengo entre el punto 1 y el punto 2, tiene que ser igual a la energía que me queda en el punto 2. Y esas pérdidas de carga en fluidos las podemos modelar. Se pueden modelar a través de modelos conocidos. Un modelo conocido, por ejemplo, que es el que vamos a conocer, se llama Darcy-Weisbach. Darcy-Weisbach. Darcy-Weisbach dice que la pérdida de carga es directamente proporcional al caudal y al cuadrado. El modelo Darcy-Weisbach dice que la pérdida de carga es inversamente proporcional al diámetro. Y Darcy-Weisbach dice que la pérdida de carga es directamente proporcional a las características geométricas y viscosas del sistema fluido. O sea, que entre más viscoso sea el fluido, para un mismo diámetro y un mismo caudal, la pérdida de carga será mayor, entre más viscoso sea el fluido. También dice que es directamente proporcional para un mismo caudal, para una misma viscosidad, para un mismo diámetro. Dice que la pérdida de carga será aún mayor si la tubería es más rugosa. Escuchen esa palabra, rugoso. No es lo mismo, muchachos, la sensación, creo que tal vez lo hemos experimentado, que ustedes metan su dedo en una tubería de PVC y que sientan la sensación interna, ¿verdad? Esa sensación con la llama de sus dedos de sentir el PVC, probablemente la han sentido la rugosidad del PVC, que pasar el dedo por la parte interna de una tubería de hormigón, donde claramente se ven todas las cavidades y la rugosidad y las crestas y valles que tienen esa tubería. Estoy exagerando, ¿verdad? Estoy poniendo dos cosas completamente, dos vertientes, ¿verdad? Una tubería que llamamos tubería lisa, como la tubería de PVC, o la tubería de hormigón. O no nos vayamos hasta la tubería de hormigón, porque para una tubería de hormigón estamos hablando de una tubería que está trasegando un fluido como aguas negras, por ejemplo, en un sistema de acueductos, en un sistema municipal de aguas residuales. No nos vayamos tan lejos, o sea, pensemos, por ejemplo, en hierro galvanizado. Probablemente hemos metido la llama en los dedos dentro de la tubería y sentimos cómo se percibe la parte interna de esa tubería. Eso que percibimos, eso que sentimos, se llama rugosidad. Y la rugosidad es cuantificable. Se mide, se puede medir. Claro, se necesitan instrumentos especiales para poder medir esa altura de cresta promedio. Pero eso vamos a hablar la próxima semana. El efecto conjunto de la rugosidad de la tubería y el aspecto viscoso de la tubería se puede cuantificar, como lo dije, de forma conjunta a través de algo que se llama el factor de fricción. El factor de fricción. Y para determinar el factor de fricción de un sistema viscoso rugoso,
de un sistema de conducción, se puede cuantificar de muchas formas. Se puede cuantificar de formas, ¿cómo se dice?, explícitas y de formas implícitas. Les voy a mostrar. En la teoría ya empezaron a ver sobre pérdidas de carga, muchachos. ¿Me pueden decir si sí o si no? Profe, sí, ya hemos visto varias cosas de pérdidas. Muy bien, está bien. Entonces, lo que les voy a mostrar no debe ser nada nuevo, ¿verdad? Eso que están viendo, muchachos, ese diagrama en toda su pantalla. Sí se ve, profe. ¿Cómo se llama ese diagrama? El diagrama de Moody. Muy bien, exactamente. Bueno, ya que por dicha ya empezaron a ver la teoría, así que eso me facilita un poquitito más el trabajo a la hora de yo hablarles de esto. Es que pueden observar, muchachos, que en el eje vertical, pero a la izquierda, se ve el factor de fricción. Porque el factor de fricción, recuerden, la pérdida de carga, disculpen, la pérdida de carga es directamente proporcional a F. Eso lo veremos la próxima semana, pero es directamente proporcional a ese valor de F. Ese valor que vemos en el eje vertical y a la izquierda. ¿Cómo hago yo para obtener el factor de fricción? Bueno, necesito dos cosas, nada más. Nada más, pero suena como que muy fácil. Es relativamente fácil, pero si conozco dos cosas, que es el número de Reynolds, que está en el eje horizontal, y conozco la rugosidad relativa. ¿Qué es la rugosidad relativa? Es una razón adimensional. Escuchen la palabra, una razón adimensional, porque si yo divido epsilon, que es la altura de cresta, la tubería, es que epsilon, recuerden muchachos, o sepan que es la rugosidad absoluta de la tubería. Una tubería de PVC es una tubería lisa, pero si tengo tuberías más rugosas, epsilon toma valores más grandes. Pero el valor de epsilon entre D es una razón adimensional, porque estoy dividiendo una cantidad física lineal entre otra cantidad física lineal, metro entre metro. Entonces, se convierte, por eso dice que es rugosidad relativa, es algo relativo, es algo adimensional, no tiene dimensiones. Si yo conozco la rugosidad relativa y conozco el número de Reynolds, entonces lo que hacemos es intersectar, ¿verdad?, los dos valores y obtengo el factor de fricción. Pero a lo que nos interesa, al menos por esta mañana, es hablarles sobre el número de Reynolds, que es uno de los dos parámetros importantes en la obtención del factor de fricción. John Moody, alrededor de 1950, lo que hace, muchachos, es un trabajo arduo, es un trabajo excepcional para poder recopilar la información obtenida desde Osborne Reynolds un siglo antes, hasta desarrollos que pudieron haberse desarrollado, nada más que ya el señor Moody no estaba con nosotros en este mundo, pero desarrollos que llegaron a ejecutarse hasta 1976. Este diagrama, muchachos, nuevamente es publicado alrededor de 1950. Y es una forma explícita, o sea, fácil de obtener el factor de fricción. Si conozco el número de Reynolds y la rugosidad relativa, entonces obtengo el factor de fricción, pero hay otras formas explícitas. Por ejemplo, está el método referente para obtener el factor de fricción. El método referente, ojo lo que la palabrilla, referente, o sea, el mejor método para obtener el factor de fricción es la ecuación que ven en la parte inferior derecha de su pantalla, que se llama la ecuación de Colebrook-White. La ecuación de Colebrook-White es una ecuación interesantísima que vamos a poder obtener el factor de fricción tratando de resolver esa ecuación. Pero si yo les digo resuelvan esa ecuación, se cansan. Les va a costar muchísimo, porque observen que en el lado izquierdo de la ecuación dice 1 entre raíz cuadrada de f, y en la parte derecha de la ecuación, metido dentro de un logaritmo de base 10, hay otro 1 entre raíz cuadrada de f. ¿La ven?
Y si yo les pido despejan F ahí, se cansan. Está difícil, ¿verdad? Despejar el factor de fricción de esa ecuación. Es muy difícil de despejar, o sea, no van a lograrlo. Pero para poder obtener el factor de fricción a partir de esa ecuación, pues obtenemos, más bien resolvemos esa ecuación a través de métodos numéricos. Claro, que puede ser que ustedes estén llevando métodos numéricos o puede que no estén llevando métodos numéricos, pero eso no nos va a detener, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a utilizar herramientas sin yo decirles que es un método numérico que les va a permitir resolver esa ecuación. Otra vez, ¿cómo puedo obtener F? Con ese diagrama. Con ese diagrama que se llama el diagrama de Moody. ¿Cómo pueden obtener F? A través de la ecuación de Colebrook-White, que fue desarrollada en 1936 por el señor Colebrook y el señor White. O tal vez podríamos utilizar otra expresión para obtener el factor de fricción, pero es un método más sencillo, es un método explícito, así como Moody, no es un diagrama, pero no es tan difícil de despejar como Colebrook. Desarrollado en 1976 por Swamy y por Jain, un hindú y un británico. De ellos dos, todavía el señor Swamy vive. Vean que si tenemos el factor de fricción, veamos, muchachos, la ecuación que está en el extremo izquierdo de este diagrama, ahí debajo donde dice figura A12. Vean la ecuación que dice HL es igual a F por L entre D por la carga dinámica, por V cuadrado entre 2G. Es decir, que si yo obtengo el factor de fricción, puedo obtener la pérdida de carga. Vean que la pérdida de carga, H sub L, muchachos, esa expresión H sub L, está hablando de carga, pérdida de carga. No está hablando de pérdida de presión, porque recuerden que ustedes y yo podemos hablar de pérdida de presión si estamos hablando de cuántos pascales perdemos por cada metro, por ejemplo, cuando el fluido fluye por la tubería. O sea, estamos hablando de pérdida de presión por unidad de longitud, pero en realidad esa expresión ahí, muchachos, habla de pérdida de carga. H viene de head. Head en inglés significa cabeza, pero no lo que tenemos sobre el cuello, sino la cabeza para nosotros está haciendo referencia a carga, head, carga. O sea que esa expresión H sub L tiene unidades de metros, o de pies, o de pulgadas de columna de agua. Es decir, que eventualmente si hacemos circular fluido por una tubería que mide 100 metros, es muy probablemente que en 100 metros la energía caiga cierta cantidad de metros de energía, head. Si ustedes sustituyen, si ustedes hacen un análisis adimensional de esa ecuación, el resultado es metros. Vamos a ver. Vean que es cierto. F es un factor, o sea, es adimensional. F es adimensional, es un factor. L entre D. L tiene unidades de longitud y diámetro tiene unidades de longitud. Entonces, metro entre metro da adimensional. Sigue siendo adimensional. Y V cuadrado entre 2G, si ustedes hacen la sustitución de velocidad al cuadrado y abajo le ponen las unidades del campo gravitacional, obsérvese que V cuadrado entre 2G tiene unidades de metros. O sea, que toda esa expresión tiene unidades de metro, ¿de acuerdo? O sea, tiene unidades de pérdida de energía. O sea, no es metros medidos con una cinta métrica. No me interpreten eso, muchachos, sino que es pérdida de energía, medido en metros de columna de fluido. Muy bien. Pero eso, nada más es una introducción, muchachos. Al ver esa expresión, al ver este gráfico, podemos observar, muchachos, que el número de Reynolds, observemos el número de Reynolds por debajo de 2000, o sea, 2 por 10 a la 3. Si vemos en el eje horizontal 2 por 10 a la 3, pero valores inferiores a 2 por 10 a la 3, ¿cómo se llama el flujo? ¿Cómo le llamamos al flujo? Observen, ¿cómo le llamamos al flujo? Ahí lo dice. Laminar. Muy bien, ahí está. Y cuando estamos por encima de 4 por 10 a la 3, ¿cómo le llamamos el flujo? Ahí lo dice también. ¿Cómo le decimos, muchachos? Por encima de 4 por 10 a la 3.
Ahí lo dice. Turbulento. Correcto, muy bien. Y entre 2000 y 4000, ¿cómo le decimos? Entre 2000 y 4000, cuando el número de Reynolds está entre esos dos valores, ¿cómo le decimos? Crítico. Muy bien. Sí, aquí le decimos, ahí en ese grafiquito le decimos transicional. ¿De acuerdo? Ahí le estamos diciendo transicional. Alguna literatura le dice crítico. Lo cierto, muchachos, es que entre 2000 y 4000 el flujo es completamente bipolar. O sea, a veces es laminar y a veces es turbulento. Y resulta ser de que los modelos para predecir la pérdida de carga cuando el número de Reynolds está entre 2000 y 4000 fallan. Cuando el flujo está entre 2000 y 4000, debido a que a veces el flujo se comporta como laminar y a veces como crítico, las predicciones, si lo ven, las predicciones del factor de fricción pierden sentido. ¿Lo ven, muchachos? Ven ahí entre 2000 y 4000 que se ve como si hubieran borrado ahí con tinta. O sea, pierden sentido la predicción del factor de fricción. Pierde sentido. Si lo ven, muchachos, hay como un quiebre de escala. ¿Lo ven? Entre 2000 y 4000, algo pasó. El factor de fricción, estimado por este diagrama, o por Colebrook, o por Suomi, o por Blasius, o por Nikuradze, o por Manning, cualquier modelo, muchachos, pierde sentido. O sea, que en la vida real, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida del ejercicio profesional de la ingeniería, no vamos a procurar proyectar que un fluido, por ejemplo el agua, se comporte de forma entre un número de Reynolds entre 2000 y 4000, porque entonces no vamos a poder predecir la pérdida de carga. Se dispara, muchachos, se dispara, digamos, se dispara o sale o pierde sentido físico las predicciones de la pérdida de carga, por ejemplo, a través de Darcy-Weisbach, de esa ecuación que está en la esquina inferior izquierda. Entonces, lo que quiero que se vayan esta mañana, primero, es que vamos a tratar de cuantificar el número de Reynolds, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo cuantificamos? ¿Cómo vamos a cuantificar el número de Reynolds? Bueno, ya lo vamos a ver. ¿O cómo vamos a cuantificar si el flujo es laminar o turbulento transicional con el número de Reynolds? Eso es lo que quería decir. Pero vamos a procurar, muchachos, que en nuestro ejercicio profesional de la ingeniería siempre el flujo esté o en el lado laminar o en el lado turbulento. ¿Cuándo un fluido laminar? Bueno, un fluido laminar, decimos, muchachos, porque desde el principio, cuando estábamos aquí en mecánica de fluidos, nos dijeron al principio que cuando un flujo laminar es porque el fluido, los fluidos se mueven o yacen en láminas. Yacen en láminas. Si un fluido se mueve en condición laminar, significa que entre lámina y lámina, las dos láminas se mueven y no se cruzan entre ellas. O sea, es como si yo tuviera un mazo de naipes, ¿verdad? Un poco de cartas y empiezo a desplazar, empujo un poquitito suavecito, empujo el mazo de naipes y ustedes ven que una carta se desplaza por encima de la otra, pero no se mezclan entre las cartas, no se pueden mezclar si es en condición laminar. Entonces, esta mañana lo que vamos a ver es que si un fluido se mueve laminar y yo al flujo le hago una descarga de una tinta suficientemente viscosa, yo vería que la tinta se mueve como un hilito. El hilo de la tinta se mueve entre las láminas, pero el hilo de la tinta no se va a entremezclar entre las láminas. Y entonces yo veo que es laminar. Uso mis sentidos y digo, mira, es laminar. Voy a cuantificar, ahora voy a medir con el número de Reynolds a ver si el número de Reynolds está por debajo de 2000. Si es así, lo que yo vi y lo que cuantifiqué corresponde. Pero ¿qué pasa, muchachos? Si las láminas se están moviendo tan rápidamente, muchachos, o el fluido es tan poco viscoso que las láminas, las capas, se empiezan a entremezclar. ¿Qué ven ustedes al yo tirar un poquito de tinta dentro de la tubería donde estoy haciendo circular ese flujo de agua? Y el flujo es turbulento.
Y yo lo que veo es como un fresco sirope. ¿Verdad que sí? Todo se mezcla. Lo que ven es una tinta roja, o sea, ven todo el tubo lleno, todo de color rojo, no ven un hilo rojo. Entonces, si yo veo que la tinta se entremezcla entre las capas, mira, estoy viendo que el flujo es turbulento. Voy a medir el número de Reynolds, voy a calcularlo. Y si está por encima de 4000, era porque el flujo era turbulento. Pero miren qué raro que es el flujo cuando está en flujo transicional. ¿Qué creen que va a pasar cuando el flujo es transicional y yo tiro un chorrito de tinta? O sea, va el hilo, luego se entremezclan y luego otra vez se vuelve a formar un hilo y luego otra vez se vuelve a hacer un fresco de sirope y luego otra vez se vuelve a hacer un hilito de sirope. Miren qué raro. O sea, el flujo es completamente, como les digo, bipolar. A veces es laminar, a veces es turbulento. Entonces, yo no puedo predecir. Desgraciadamente, cuando es así, no puedo predecir. No puedo cuantificar la pérdida de carga. Y eso lo sabemos desde hace, muchachos, desde hace 200 años. Desde la época de Osborne Reynolds, lo sabemos. Osborne Reynolds hace la experiencia que vamos a repetir esta mañana. ¿Está claro, muchachos? Todo Sí. claro, profe. All right. Nada más quiero que vean una cosa más, porque y se lo voy a volver a preguntar o se lo voy a volver a mencionar la próxima semana. Vean qué interesante esa línea, muchachos, esa línea discontinua, si la ven, es una línea discontinua, línea discontinua, que lo que hace, muchachos, es que me hace pensar. Vamos a ver si me siguen. Hagamos un ejemplo. Muchachos, ubiquen el valor de rugosidad relativa de 0,002. A ver, en este momento, muchachos, no puedo marcarlo con un color, pero ubiquen la línea de rugosidad relativa 0,002 con un número de Reynolds de 1 por 10 a la 7. Visualmente intersecten con sus ojos. Hicieron, muchachos, que el factor de fricción es aproximadamente 0,024. Dígame sí o no. Pueden contradecirme. Yo digo que más o menos es como 0,024. ¿Verdad que sí? Profe, ¿cuál es el número de Reynolds? 1 por 10 a la 7. O sea, enfoque en la parte de abajo donde dice 10 a la 7. 10 a la 7. O sea, 1 por 10 a la 7. Con 0,002 de rugosidad relativa. Intersecten con sus ojos y muevan sus ojos visualmente hacia la izquierda y más o menos el factor de fricción es como 0,024. 0,024. ¿Verdad que sí? Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Excelente. Los otros compañeros me están siguiendo, muchachos. Necesito que estén empoderados. Vamos a hacer este pequeño ejercicio y ya continuamos. ¿Sí lo ven? Más o menos. Sí, profe. Sí, profe. Ahora vean, sigan la corriente. Ahora movámonos a 4 por 10 a la 7. 4 por 10 a la 7. Movámonos en número de Reynolds a 4 por 10 a la 7 con la misma rugosidad relativa. ¿Cuánto es el factor de fricción? ¿Sí o no, muchachos? Que es el mismo valor. ¿Verdad que sí? Da igual. ¿Verdad? Exactamente, ¿verdad? Porque si ustedes ven, la línea de rugosidad relativa es completamente horizontal entre la línea discontinua, de la línea discontinua a la derecha, el factor de fricción es independiente, el número de Reynolds solamente es dependiente de la rugosidad relativa. ¿Lo vieron? ¿Verdad que sí? Sí, profe. Muy bien. Vean que la misma hablada. Pongan sus ojos ahora en 2 por 10 a la 6. Muévanse ahora para la izquierda. 2 por 10 a la 6 con la misma rugosidad relativa, aproximadamente. 0,002. ¿Verdad que el factor de fricción sigue siendo aproximadamente 0,024? Sí, profe. Ven, entonces esa línea discontinua se llama la línea la línea de turbulencia completa. Así se llama esa línea. La línea de turbulencia completa. O sea, cuando el flujo es turbulento completo, escuchen la palabra, no solamente es turbulento, es que es turbulento completo, el factor de fricción es independiente del número de Reynolds, es plenamente dependiente de la rugosidad relativa.
Bien interesante. Eso es muy interesante para lo que vamos a ver la próxima semana. Pero si yo les digo, a ver, sigan con 0,002 de glucosa relativa, pero ahora con 2 por 10 a la 4, con 2 por 10 a la 4, verá que ya no es lo mismo. Yo ya no les puedo afirmar que el factor de fricción se mantuvo en 0,024, ni ustedes visualmente lo pueden decir, ¿verdad que no? ¿Verdad que se incrementó el factor de fricción? Sí, profe, se aumenta. Claro, porque ya no empieza, ya no es, ¿cómo se dice? No es asintótico, no asintótico, bueno, no es horizontal esa línea de rugosidad relativa, empieza a crecer por la izquierda de la línea de turbulencia completa. Entonces mantengan esa idea porque es importante. Es decir, no es importante no para esta mañana, pero pues sí para la próxima semana. Muy bien. Vamos ahora entonces a mostrarles, vamos a ir a, ahí están viendo toda mi pantalla, pero vamos a ir a equipos, vamos a ir a materiales y tenemos un archivito que se llama el laboratorio de la experiencia de Reynolds. Es bastante sencillo, muchachos, lo que vamos a hacer hoy. Ahí está. Vamos a ver. ¿Me pueden decir, muchachos, si están viendo toda la presentación, en toda la pantalla? Sí, se ve, profe. Ok, muy bien. Entonces vamos a hablar sobre la experiencia desarrollada por Reynolds. Básicamente lo que hizo fue determinar un valor adimensional, el señor Reynolds, Osborne Reynolds. El objetivo, observar el comportamiento de un fluido laminar y uno turbulento dentro de un ducto transparente en el equipo Gunt, número de catálogo 150.18. Es que ese se llama el equipo, muchachos, el dato de placa del equipo. El número, no el número activo, sino que el equipo de laboratorio Gunt, así se llama. 150.18, se llama el aparato Reynolds. ¿Ok? Bueno, Osborne Reynolds, vean, entre 1842 a 1912, fue un ingeniero y físico irlandés que realizó importantes contribuciones en los campos de la hidrodinámica y la dinámica de fluidos, siendo la más notable la introducción del número de Reynolds en 1883. Estudió matemáticas en la Universidad de Cambridge, donde se gradúa en 1867. Muy bien, un flujo turbulento es el que más se presenta en la práctica de la ingeniería. O sea, nosotros, muchachos, normalmente cuando estamos desarrollando o haciendo pasar fluidos como el agua a través de las tuberías, normalmente el flujo es turbulento, excepto, muchachos, que estemos trasegando flujos muy viscosos a través de una tubería. Dígame, fluidos muy viscosos, muchachos, fluidos muchas veces más viscosos que el agua. Dígame, de eso conversamos al principio del semestre, ¿se acuerdan? La miel, profe. La miel, muy bien, uno, otro. Aceite. El aceite, muy bien, otro. El petróleo crudo. Muy bien, otro. Sigan. Los que no han hablado, sigan. Ustedes saben, fluidos muy viscosos. El gel. ¿La qué? El gel. El gel, muy bien, otro, sigan. Yo les ayudo, la carne molida, sigan. Cuando van a la Pops, ¿qué compran, muchachos? Profe, no sé, el cemento. Ajá, muy bien, está bien. Otro, sigan. El helado, ya dije yo, el helado. El helado, ¿verdad? Los fluidos cremosos, ¿no? El helado, por ejemplo. Sigan. Pasta de dientes. Muy bien. Ahí siguen, ¿de acuerdo? Pero si estamos hablando de fluidos como el agua, normalmente en nuestro quehacer de la práctica cotidiana de la ingeniería, el flujo es turbulento. ¿De acuerdo? No es que es preferente que sea turbulento. Puede ser laminar, pero es que tengan claro, muchachos, de que si estamos trasegando agua, el flujo normalmente va a ser turbulento. ¿Cuándo el flujo con agua va a ser laminar? Cuando lo hago circular, cuando el agua lo hago circular a velocidades muy bajas
o lo hago circular por diámetros muy grandes. Escuchen, diámetros muy grandes. En las partículas de flujo turbulento se mueven siguiendo trayectorias muy regulares y ocasionan la transferencia de cantidad de movimiento de una porción de fluido a la otra. Las capas se entremezclan, es lo que les decía. Si se compara con un flujo turbulento, con uno laminar, en igualdad de condiciones, se encontrará que la turbulencia desarrolla esfuerzos cortantes mucho mayores en el fluido y ocasionan más pérdidas. Es lo que estábamos mencionando a través del factor de fricción. En tuberías, el flujo turbulento ocurre cuando el número de Reynolds es mayor o igual a 3000. Pero vean, eso según la fuente Crowe del 2009. Sin embargo, es normalmente aceptado para ingeniería que el flujo es turbulento si el número de Reynolds es superior a 4000, según esa otra fuente, Munson 2009. Hay rangos de flujo en donde el fluido es impredecible y con frecuencia cambia entre estados laminar y turbulento. La literatura apunta a diferentes rangos de números de Reynolds que pueden estar entre 2300 y 4000, según Sengel y Simbala 2006. Otros entre 2000 y 3000, como el Crowe. Y a este rango se le conoce como transición. Normalmente nosotros aceptamos así con toda tranquilidad para no entrar no ponernos ansiosos, en que entre 2000 y 4000 el flujo es transicional. Según Sengel y Simbala, la transición de flujo laminar a turbulento no ocurre repentinamente, sino que ocurre sobre cierta región en la que el flujo fluctúa entre flujo laminar y turbulento antes de volverse completamente turbulento. Muy bien. Un flujo laminar es un flujo donde las partículas de fluido se mueven a lo largo de trayectorias bastante regulares, dando la impresión de que se trata de láminas o capas más o menos paralelas entre sí, deslizándose suavemente unas sobre otras. En un flujo laminar, la viscosidad se puede amortiguar. En un flujo laminar, la viscosidad puede amortiguar cualquier tendencia turbulenta. Ven, interesante. O sea, que si yo quiero un flujo más laminar, lo que hago es sustituir el flujo menos viscoso por uno más viscoso. Es lo que está diciendo ese párrafo. El flujo laminar ocurre cuando el número de Reynolds es inferior a 2000. El flujo laminar en tuberías circulares es conocido como el flujo de Poiseuille o flujo de Hagen-Poiseuille, en honor a los investigadores pioneros que estudiaron bajos y altos flujos en los años posteriores a 1840. O sea, más o menos previos a Reynolds. O sea, bien interesante. El señor Moody, en el diagrama de Moody, toma información, data de Hagen-Poiseuille y lo posterga, muchachos, en lo que llamamos el diagrama de Moody para la zona laminar. También toma información de Reynolds, información de Colebrook, información de Nikuradse, y todo eso, muchachos, lo resume en lo que popularmente le llamamos como el diagrama de Moody. Entonces, Moody no es que no hace nada, no, hizo mucho, porque lo que hizo fue tomar toda la data ingenieril desde, imagínense, desde la segunda, a partir de la segunda mitad de los años de 1800. Muy bien, ven, ese es el equipito. Es el equipito que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vean. ¿Qué es lo que hacemos normalmente presencialmente allá en Mante? Lo que hacemos es meter agua por aquí, vean. Ahí metemos agua. ¿Y por qué agua? Pues porque eso es lo que tenemos, digamos que con mayor disponibilidad, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hacemos es meter agua por aquí. Pum, ahí metemos el agua. El agua, muchachos, el agua entra por aquí, ¿ok? Y no sé si lo pueden ver, pero hay un montón como de canicas ahí dentro, ¿de acuerdo? El agua entra ahí. Y muchachos, pues desgraciadamente el agua que entra por aquí, pues el agua es el agua del acueducto de la universidad y puede entrar con muchas burbujas de agua, puede entrar con mucha oscilación, con gradientes de presiones en el tiempo fluctuantes. Entonces, esas bolitas que están ahí, muchachos, lo que hacen es laminar el flujo. Lo que hacen es como evitar, muchachos, de que cuando ya el agua esté como por aquí, el agua esté calmo, ¿de acuerdo? Lo que hace, muchachos, es llenarse, todo ese frasco, muchachos, se llena con agua, ¿de acuerdo? Vamos a ver.
A continuación, voy a borrar. A continuación, perdón, no borré. Entonces el agua está aquí. Si el agua sobrepasa, muchachos, si el agua sobrepasa el nivel, lo que sucede, muchachos, es que el agua se mete por este rebosadero, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? El agua se mete por ahí y a continuación se nos va. El agua se va y se va por allá. ¡Pum! O sea, el exceso de agua se sale. Pero el objetivo, lo que nosotros queremos, es que el agua calma. Por eso es que lo ponemos por aquí. Trato de controlar la cantidad de agua que entra y la que sale, para que el agua, finalmente, muchachos, se genera como un vórtice por aquí, y el agua, muchachos, entonces empieza a caer por ese tubillo que se ve transparente, ¿verdad? Que se ve blanco. Por ahí el agua empieza a caer, ¿de acuerdo? Ok, el agua cae. Y justamente ahí, muchachos, en ese tubito delgadito transparente, voy a pintarlo de color azul. Voy a pintarlo de color azul para que celeste. Por aquí, por este tubo de color que estoy pintando de color celeste. Por ahí es el tubo de prueba, ¿de acuerdo? Es el tubo de prueba. Aquí, este que estoy pintando. Este que estoy pintando. Es el que yo voy a observar. ¿Y qué voy a observar ahí? Bueno, obsérvese que en este contenedor, en la parte superior, ahí, en ese contenedor, en la parte superior, aquí, ahí hay un nivel de tinta. Ahí le echo tinta, muchachos. Una tinta de color negro, una tinta de un color particular. Voy a pintarlo, no sé, voy a pintarlo de color... el que vamos a ver es como un color negro. ¿Ok? Entonces aquí le pongo tinta y con esta valvulita lo que hago es abrir para que por aquí empiece a caer la tinta, ¿de acuerdo? Si yo controlo, muchachos, la cantidad de agua que entra por aquí y la cantidad que se va por acá, entonces voy a controlar la velocidad hasta lograr, yo voy a manipular, muchachos, dos válvulas para lograr que aquí se vea un hilito. Cuando yo vea un hilito, ¿qué digo? ¿Qué estoy observando? Cuando veo que la tinta es un hilo de tinta, ¿qué concluyo visualmente? Que el flujo es... Laminar. Laminar. Muy bien, eso es, ¿ya? Y usted dice, ay, mira, es laminar, ya es laminar. Y usted dice, bueno, ¿y qué? Y sí, ya vi que laminar, pero ¿y ahora cómo lo verifico a través del número de Reynolds? Bueno, porque el número de Reynolds, muchachos, ahorita lo van a volver a observar, el número de Reynolds, decía el señor Reynolds que era igual a la velocidad, es igual a la velocidad por el diámetro entre la viscosidad del fluido. Vean que es una V arriba y la otra es una V así como más elaborada. ETA se llama, esa V de abajo. El número Reynolds es el producto de la velocidad por el diámetro entre la viscosidad. O sea, ¿sí o no, muchachos? De que yo podría tener un flujo laminar si la velocidad es muy alta, ¿verdad que sí? O si la viscosidad es muy baja, ¿verdad que sí? Si la viscosidad es muy baja, hago que ese cociente se haga muy grande. O que lo mueva por un diámetro muy grande. ¿O cómo hago que el número Reynolds sea chiquitito? Moviéndolo muy despacio, moviendo un fluido muy viscoso, o sea, que el denominador sea muy grande, o que lo mueva por un diámetro muy chiquitillo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vean. También esto es igual, muchachos, vean. Es que, ¿cómo voy a medir la velocidad ahí dentro, muchachos? ¿Cómo voy a medir la velocidad en ese tubillo chiquitillo? Ese tubillo chiquitito tiene un diámetro apenas de 10 milímetros internos. Eso es un dato importante, 10 milímetros. 10 milímetros, ok. Pero dime, huevas, porque ¿cómo mido la velocidad de ahí? Bueno, ¿cómo creen? Pues lo que hago, muchachos, es medir el caudal. Ven qué fácil. Si yo mido el caudal, ¿cómo voy a medir el caudal? Sí, muchachos, descargo un chorrillo de agua y lo mido en un tarro, ¿verdad? En un cierto tiempo mido cuánto volumen se desplazó
de agua en un cierto tiempo. Ya tengo caudal. Si tengo caudal, tengo velocidad, ¿verdad que sí? Porque sabemos que caudal es igual a área por velocidad. Vamos a ver, pero pongamos esto, muchachos, en función del caudal. Sino, muchachos, que el número de Reynolds es igual entonces a ver, caudal es área por velocidad, ¿verdad que sí? Pero área por velocidad, muy bien. O sea que vamos a meter aquí, muchachos, esto es Q, ¿verdad? Puedo meter aquí Q, ¿qué les parece? Pongo Q aquí, pongo el diámetro acá, y me queda abajo A y eta. ¿Verdad que sí? Muy bonito. Pero ¿qué es el área? ¿Quién es el área? Si sé que el diámetro es de 10 milímetros. Si no, muchachos, que es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. O sea, que esto es, vamos, ayúdenme. Ustedes, aquí voy, meto un 4. Aquí le meto una Q. ¿Verdad? Aquí le meto el diámetro. Abajo, ¿qué me va quedando? Pi cuartos, o sea, pi, el 4 lo pasé para arriba. Pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Por eta. Pum. Y hacen así, fla. Y fla. Y les quedó esto igual a. O sea que ahora tienen el número de Reynolds en función del caudal, más fácil. Que es 4 veces Q. Vamos a ver. Q entre pi sobre una D. Y me quedó eta. ¿Ven? Ahora, a ver, ¿cuánto es el caudal? Lo vamos a medir, porque voy a medir el flujo que está descargando por el tubillo de color pintado de color celeste. Pi es una constante, 4 es una constante, el diámetro son 10 milímetros, y la viscosidad es la viscosidad del agua a esa temperatura, a la temperatura a la que vamos a hacer la experiencia. Digamos que si la experiencia la estamos haciendo normalmente en el laboratorio a unos 20 grados Celsius, esta información es conocida. La información de eta es conocida. Check. ¿Verdad que sí? A una temperatura, la viscosidad cinemática, recuerden, esa es la viscosidad cinemática, es conocida. Vamos. Esos son cada uno de los elementos. Eso es cada uno de los elementos. Así como está enunciado en la guía de laboratorio. Eso es lo que les mencionaba, muchachos, hace un ratito, ¿verdad? Estamos hablando sobre el diagrama de Moody. La próxima semana hacemos más referencia a este importante documento histórico. Ven que eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que veríamos en la vida real, ¿verdad? Si estuviéramos presencialmente ya en Mante, veríamos que si yo veo un hilito, es porque el número de Reynolds está por debajo de 2000. Si yo veo que las capas empiezan a mezclarse, ya es porque está por encima de 4000. Pero si a veces el hilo es un hilo y a veces se mezclan, ya eso es lo que llamamos transicional. Aquí, muchachos, es que a veces le decimos crítico, pero lo que acabamos de decir es que le decimos transicional, ¿verdad? Si le dicen crítico, yo les entiendo. Está bien, pero como lo acabamos a ver, como lo acabamos de ver aquí, le decíamos transicional, es la palabra. Pero si le quieren decir crítico, está bien. Flujo crítico transicional. Ok, procedimiento. A través de las válvulas de suministro, salida y rebozadero, permita circular un flujo de agua tal que permita un flujo laminar. Abra lentamente el grifo, dosificación. Bueno, ahí está el procedimiento, pero para ir más rápido, muchachos, porque va a ser comprensible. Ya, yo creo que ustedes me captaron qué es lo que vamos a hacer. Vean que el número de Reynolds se calcula, dijimos, a través de esa ecuación, pero ya sabemos cómo poner esa ecuación en función de el caudal. Este es el dato de la viscosidad a diferentes temperaturas. Vamos a tomar, por ejemplo, a 20 grados Celsius, que es esta viscosidad, ¿verdad? O a veces, muchachos, depende de la literatura, esto es, porque este dato que está aquí, muchachos, es tomado del manual del equipo, pero esto es aproximadamente también en la literatura, en Sengel-Simbala, esto es 1,02
por 10 a la menos 6. Yo voy a tomar este valor, 1,02 por 10 a la menos 6. Ustedes también pueden hacerlo, pero si no, toman un valorcito de esa tabla. 1,02 por 10 a la menos 6 metro cuadrado por segundo. Esa es la viscosidad cinemática del agua, a unos 20 grados Celsius, ¿de acuerdo? O sea, si ponen 1,003 por 10 a la menos 6, está bien, ¿de acuerdo? No va a hacer nada del otro mundo. Yo tomo este valor porque este valor lo tomo de Sengel-Zimbala, ¿de acuerdo? Del libro de Mecánica de Fluidos, lo que quiero decirles. O el MOT, si quieren. Creo que probablemente ustedes en la literatura, pero en la teoría usan el MOT, ¿verdad que sí? ¿Usan el MOT o el Zimbala? Profe, usamos el mod. Ven, ustedes van al MOT y ese es el valor que 1,02 por 10 a la menos 6 es el que obtienen del MOT, del Robert L. Mott. Muy bien. Vamos. Ven, esa es una foto que tomé justamente mañana, hace 15 días. ¿Okay? Es el equipito. Ahí está conectado. Nuestro elemento de prueba, muchachos, o el tubo de prueba, o sea, donde vamos a ver fluir el fluido, es este tubito. Vean que justamente aquí, por donde estoy haciendo pasar la línea azul, vean. Y le pongo por detrás de ese tubo, muchachos, le puse un papel blanco, ¿de acuerdo? Es para poder ver efectivamente el hilito. Yo le puse un papelito. Y en la parte de aquí arriba es donde echamos la tinta. Ahí le eché la tinta. Bueno, esa es una aproximación. Vean que aquí está ya mi mano traviesa, ya le puso la tinta. Vean, aquí está la tinta. Ese es el cartucho de tinta. Usa una tinta Staedtler. Y yo le echo ahí arriba esa tinta, la llevé, pum, y la eché aquí. Pa. En realidad utiliza otro tipo de tinta. Lo que pasa es que la tinta que utiliza originalmente el equipo es una tinta muy cara. Tendríamos que estar comprando una tinta que se llama Pelikan 4000 y es muy cara. Entonces utilizamos una versión más barata, ¿de acuerdo? Pero igual funciona. Por esta tubería de color verde, muchachos, si ven esta manguera de color verde, esta que está aquí, pues simplemente es una tubería que va aquí, una manguera. Yo lo que hago es parar la manguera, muchachos, y echar ese flujo que está saliendo por el tubillo cristalino, lo hago pasar por un tarro para medir la diferencia de volúmenes, ¿de acuerdo? Y esa diferencia de volúmenes en un tiempo dado, eso es caudal. ¿Ok? Vamos, vean. Vamos. Ve, a esa es la tinta que yo le pongo. Es una tinta de color negro. Un ejemplo de cálculo. Sabemos entonces, les dije, que el número de Reynolds en función del caudal es esto. Pa. Vamos a decir que medí un diferencial de volumen, una diferencia de volumen en un tarrito, muchachos, simplemente hice, está saliendo ya de ese tubito cristalino, está saliendo el chorro de agua ya con tinta, ¿de acuerdo? Y fueron 400 mililitros, disculpen, en un tiempo de 47,26 segundos. Esos son tantos metros cúbicos. Les dije que este tubito cristalino, muchachos, este de aquí que estoy pintando, tiene un diámetro interno de 10 milímetros. Ahí está. Pa. Y la viscosidad a 20 grados Celsius que les dije que iba a tomar era este. Por tanto, al sustituir, me da que el número de Reynolds es 1077. O sea, que lo que debía haber observado con mis ojos era un flujo laminar. Lo que observé con mis ojos era laminar y lo que me dice el cálculo es que es laminar. Vamos a ver. Ven, eso fue lo que hice, muchachos. Lo que hice fue sacar la manguerita esa verde del desagüe y lo que hice fue medir una diferencia de volúmenes cuando
pasó de 400 a 800. ¿Cuánto es la diferencia en mililitros? 400. Porque entre 400 y 800 hay 400 mililitros. Entonces, eso fue lo que medí aquí, este valorcito de aquí. Y el tiempo que le tomó pasar de 400 a 800 mililitros fue 47,26 segundos. Vamos a ver. ¿Ven? Ahí está. 47,26. Ese fue hace 15 días. ¿Qué? Sí, hace 15 días. Eso fue lo que me di con mi celular. 47,26. Ahí está la foto de esa mañana. Bueno, usted me dice, seguro. Seguro, profe, yo le creo, pero es cierto, lo que usted vio, que era laminar. Vamos a ver. Vamos a ver. Sígame. Ok, vean el hilito, ¿lo ven? Ven el hilito. Lo voy a pintar aquí. Ven el hilito, así chiquitico ahí. Ahorita lo vemos con un video, ¿verdad? Porque usted dice, es un montaje. Todo se monta aquí. ¿Ven? Se ven el hilito. Ahí se ve el hilito. Esto es un video, pero es que en esta presentación no me está reproduciendo. Entonces, ahorita les pongo un video. Ya les voy a poner un video para que vean. ¿Ven? Ahí se ve el hilito. Ahí, muchachos, lo que estaba mostrando era que en realidad ya se estaba poniendo turbulento, o sea, le abrí más el flujo de agua. Ok, vamos a ver un video, porque ahí sí, aquí hay un video, pero no se quiere ver, no se quiere mostrar. Vamos a ver si se muestra. Vamos a ver si quiere. Están viendo toda mi pantalla, ¿verdad? Si no, voy a tener que renunciar a este porque no me quiere reproducir. Ahí está. ¿Sí lo ven, muchachos, el hilito donde se está moviendo el video? ¿Me pueden decir? Sí, profe. Ok, ven. Ahí se ve el hilito. Y eso es lo que estaba viendo. Y lo medí y me dio 1077. Y yo dije, sí. La física funciona. Bueno, a ver si me deja. Voy. Ahí va. Ténganle paciencia. Ahí va. Vean lo importante el papelito atrás, ¿verdad? Para que no confundirme. Le puse un papel simplemente, una hojita atrás. Si no, la ventana me estorbaría. El reflejo de la luz de la ventana, a través de la ventana me estorbaría. ¿Qué pasaría si fuera a laminar? Vamos a ver el siguiente video, a ver si me deja reproducirlo. Si no, tengo que irme por otro lado. Voy. Vean ustedes. Denle paciencia un segundito. Este es un poquito más largo, pero lo que quiero es que vean cómo se mezclan las láminas. Se mezclan las capas, perdón. Ténganle paciencia. Como que no quiere. Voy por otro lado, muchachos. Denme un segundito. Voy por acá. No lo encuentro. Aquí. ¿Ven el video cuando estaba llenando? Es cuando estaba llenando el tarrito. Ahí va. Dígame si lo ven, muchachos. Bueno, ahorita ven el tarrito, ¿verdad? Pero vean ahí. ¿Ven? Es el chorrito. Y ahí estaba midiendo la diferencia de volúmenes, que eran 400 milímetros, en el tiempo de los 47 y pico segundos. Ahí está. Y vamos a ver, ¿cuál era el otro? Era este, vamos a ver si era este. Ah, es este, ¿verdad? Ahí va.
Aquí es cuando ya registré flujo turbulento. Vean ustedes, vean las capas todas mezcladas. Ahí es fresco sirope. Ahí estoy yo traveseando. Vean ustedes, vean cómo se mezclan las capas. Ahí estoy metiendo mucha tinta, entonces mezclé, o sea, sopa sirope, fresco sirope. ¿Ok? Bueno, entonces ahí estamos. Y creo que el otro que quería mostrarles era... es el tarrito que estaba utilizando. Ven, y eso fue lo que hice. Y me di el tiempo que le tomó pasar de 400 a 800, porque cuando metí la manguera o el chorro no puedo afirmar que era 0 mililitros. Entonces, mejor empecé en 400. Y ahí empecé a medir tiempo. ¡Ya! Y... ¡ya! ¿Ven? Ahí ese fue el diferencial de tiempo. Muy bien. Continuemos con la presentación. Estamos ahí. Los datos experimentales, muchachos, con los que ustedes me van a trabajar esta semanita para hacerme uno de los últimos informes, uno de los, no sé, quedan como 3 o 4 informes más, ¿de acuerdo? Vean, hice 7 mediciones, ese fue el volumen en mililitros y el tiempo. La temperatura 20 grados Celsius, el diámetro de 10 mililitros, perdón, de 10 milímetros, disculpen. Entonces, para cada una de las mediciones, yo lo que quiero es que ustedes me calculen el número de Reynolds y me digan si era flujo laminar, turbulento o transicional. Para las 7 mediciones que hice, ¿de acuerdo? Es simplemente que me hagan una tablita, ¿verdad? Cuando me completen, simplemente agreguen una columna más. Eso es todo. Porque para todas las condiciones, para todas las mediciones, la viscosidad es la misma. Para todas las condiciones, el diámetro es el mismo. Entonces agreguen una columna más, 2 columnas más. Una columna con el número de Reynolds y la siguiente columna con la conclusión. Si era laminar, turbulento o transicional. ¿Qué necesito entonces? Algo sencillito. Presentar un informe en computadora, pero en documento PDF que tenga la portada, los datos experimentales, la tabulación, los resultados experimentales, la tabulación, las conclusiones y subir a Tech Digital en la sección de entregas de la tarea 6. Ok, muchachos, eso es lo que necesito de ustedes durante esta semana. Y ya la próxima semana, como les decía, tendremos, vamos a iniciar con pérdidas de carga. Vamos a dedicar un ratito nuevamente a hablar de pérdidas de carga. Vamos a hacer una primera experiencia. Yo mañana voy a ir a tomar datos para las próximas semanas, para trabajar con ustedes. Yo voy cada 15 días al TEC, ya mañana me toca. Mañana voy un ratito en la mañana, durante el día de mañana, para tomar datos experimentales. Entonces ya tendré carnita para trabajar durante las próximas semanas con ustedes. La próxima semana tenemos examen, también tenemos el laboratorio,
pero les asigno el examen. El examen será asincrónico, ¿de acuerdo? Les dan suficiente tiempo, es unos ejercicios ahí para que me los hagan, me los pasen, me los desarrollen bien bonito y me los suban como el examen, ¿de acuerdo? Pero eso hasta de hoy en 8 se los asigno. Muchachos, voy a parar la grabación en 3, 2, 1.